Hoy quiero hablarles la palabra de Dios que Dios me ha dado para ustedes. Es algo que Dios viene hablándome y Dios viene tocando mi corazón respecto a su presencia. Y Dios viene hablándome en medio de las oraciones el tiempo de oración que yo tengo, el tiempo de meditación con la palabra que yo tengo. Dios me habla mucho sobre su presencia. Y hoy quiero hablarle sobre la necesidad de cuidar su presencia. Así he titulado mi mensaje en este día, la necesidad de cuidar la presencia de Dios. Y el texto sobre el cual vamos a basar nuestro mensaje está en Éxodo capítulo 33, versículo 14, y leemos esto. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Hasta aquí la palabra de Dios. En este entonces, la historia de Moisés es algo que nosotros todos conocemos. Moisés es un hombre con extraordinarias características. Fue educado en un pueblo que son los egipcios. Fue educado con los egipcios a muchas cosas: la matemática, la literatura, en la astrología. Moisés era una persona muy culta en aquellos días, sabía muchas cosas. Moisés estaba en la clase como el primero. Moisés tenía todo lo necesario para ser un líder de los egipcios. Lo que no estaba en Moisés, lo que no había Moisés dentro de sí, es la humildad de poder guiar un pueblo grande como el pueblo que Dios le iba a dar. Nosotros conocemos una historia que Moisés fue el pastor de 2 millones de personas. Ahora fíjense bien que nosotros aquí con una iglesia de 200, 300 personas, 50, 100, ya no andamos más. Imagínense cuando tú tienes que guiar 2 millones de personas, 2 millones de cavernícolas, que todos los días se te quejan porque no hay agua, si te quejan porque no hay carne, si te quejan porque se le hinchó el tobillo, si te quejan porque mañana hace frío, al otro día hace calor. Hay muchas cosas que en el ministerio uno tiene que aguantar. Y este hombre tendría que aguantar un pueblo que se le iba a quejar desde la mañana hasta la noche durante 40 años. Y para que este hombre podría soportar esto, el conocimiento que venía adquirido de egipcios no le servía para nada. La inteligencia, la sabiduría, todo lo que sabía de los egipcios no le podía servir cuando tendría que guiar un pueblo hacia Dios. Y Dios, para poder edificar un hombre como Moisés, Dios para poder preparar un hombre como Moisés, tendría que haberlo pasado 40 años en el desierto, en el frío, en el calor, obedeciendo, pastoreando ovejitas, pasándolo por procesos difíciles, estando en el desierto, aprendiendo lo que significa obediencia para que llegue a ser el hombre más manso y más humilde en la tierra. Eso es lo que Dios mismo dice de su siervo Moisés. Entonces, este siervo Moisés se encuentra delante de uno de los problemas que tenía después de haber esperado 40 días y 40 noches al monte, ayunando y orando, esperando que Dios le escriba las tablas de la ley con su propio dedo. Y cuando Moisés vuelve abajo, ve que su pueblo se pervirtió a la idolatría y empezaron a adorar y se hicieron un becerro de oro, porque como Aarón era el sustituido de Moisés y Moisés no estaba, fueron y le dijeron a Aarón: Aarón, nosotros queremos hacernos un Dios. Y Aarón dijo: bueno, sacan todo el oro y vamos a hacernos un Dios. Entonces, con la mentalidad de Egipto, Aarón hizo un becerro
con lo cual iban a adorar al Dios. Pero baja Moisés con una nueva revelación y dice, ¿qué es esto? Y entonces Moisés se enojó y se dio cuenta que el peso que tenía que llevar era demasiado grande. El peso que le habían puesto sobre sus espaldas, la carga que tenía que tener para poder llevar un pueblo tan rebelde, era demasiado grande. Quizá tú hoy te encontrás en una situación donde el peso que tienes que llevar es demasiado grande. Quizá te sientes solo, quizá te sientes sola. El peso es demasiado grande. Tú dices, lo que me tocó vivir a mí es demasiado, no lo puedo soportar. Quizá la empresa que estás llevando está pasando por un momento difícil económico y tú estás diciendo, lo que está pasando con mi vida no lo puedo llevar. Quizá tu matrimonio tiene brechas, hay peleas y tú dices, es demasiado difícil. Esta mujer me parece que no es para mí, este hombre no es para mí. O lo que estás pasando tú ahora con tu vida espiritual, quizá entraste en dudas, entraste en incertidumbres, entraste en incredulidades, porque dices, lo que estoy viviendo no me parece lo que quería vivir. Quizá Dios no está conmigo, es demasiado el peso que está sobre mis espaldas. Quizá tú en la escuela, en la universidad, estás pasando momentos difíciles de bullying, de burlas, de palabras sobre tus espaldas y vos decís, esto es demasiado difícil para mí. Es muy pesado lo que Dios permite que me caiga sobre mis espaldas, porque sabemos que lo que está ocurriendo con nuestra vida no es lo que nosotros queremos, sino lo que Dios permite. Entonces tú dices, lo que Dios permite sobre mí, la enfermedad que me la tengo que soportar, porque Dios la permitió, es demasiado difícil para mí, no la puedo aguantar. Así como Moisés fue a Dios y le dijo, Dios, tú dices que yo he encontrado gracia delante de tus ojos. Tú dices que yo soy tu siervo. Tú dices que me amas. Tú dices que me conoces. Entonces, Dios, por favor, hágame conocer tus caminos. Porque el peso de este pueblo que tú quieres que yo guíe, es demasiado fuerte. No lo puedo soportar este peso. Así como tú quizás dices, no puedo soportar este peso que Dios permitió que se carga sobre mis espaldas. Y Dios le dice unas palabras que vamos a volver a leer. Y Dios le dice esto. Dios le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés dice, oh, wow, si tu presencia no viene conmigo, entonces no nos saque de aquí. Porque si nosotros vamos a seguir, si este pueblo viene conmigo y tu presencia no viene conmigo, no me saques de aquí, Señor, porque no puedo aguantarlo. Esto nos está llevando a que nosotros hoy entendemos que lo que trae el éxito en la vida, lo que trae el aguante en la vida, lo que trae el gozo en la vida, lo que trae la fuerza para superar el problema, lo que trae la fuerza para aguantar el peso que Dios colocó sobre tus espaldas, no es tu fuerza, sino la presencia de Dios que está contigo. Dios dice, ok, es difícil lo que tienes tú, es muy fuerte y pesado lo que estás llevando, pero mi presencia irá contigo y te daré descansar. Nosotros vamos a leer en varios diccionarios qué significa la palabra presencia, porque en algunas versiones en la Biblia la palabra presencia tiene varios significados. En la palabra presencia, una de las palabras con cual se edifica la presencia es la palabra Shekinah en hebreo, que significa presencia o radiancia. Y tiene que ver con la manifestación de Dios.
la manifestación visible de Dios. La palabra de Dios nos muestra en Éxodo 13, versículo 21, dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Esto significa que Jehová mismo, que significa Él con su presencia, esta presencia que dice la Biblia aquí es la palabra Shekinah. Dios iba con su pueblo y Dios sabía lo que necesitaba el pueblo. De día Él estaba en una columna de nube y de noche una columna de fuego. La columna de nube protegía el pueblo del ardiente sol que quemaba sobre sus espaldas. Y la columna de noche no solamente ilumbraba su camino, sino que también le daba calor por el fuerte frío que hay en el desierto de Sinai, porque de día hay más de 45 grados de calor, pero de noche baja casi menos cero, menos 10 grados bajo el cero. ¿Así se dice aquí? Sí. Entonces Dios sabe lo que el pueblo necesita. Así también, déjame decirte que si el peso es demasiado grande sobre ti, Dios sabe lo que necesitas. Entonces, una de las palabras que Dios utiliza aquí, con la palabra de Dios utiliza sobre la presencia de Dios, es la palabra Shekinah. La palabra Shekinah es una palabra hebrea, pero viene del diccionario caldeo. Y escuchen bien, Shekinah viene del diccionario caldeo que los hebreos utilizaban y tiene significado literal, lugar de descanso. Escuchen lo que Dios dice en versículo 14. Y yo iré contigo. Hay unas versiones que dice mi rostro vendrá contigo. Y hay otras versiones que dice mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y la palabra Shekinah caldea quiere decir lugar de descanso. ¿Qué es lo que quiere decirnos Dios aquí? Que su propia presencia es el lugar donde el ser humano encuentra un descanso permanente. Nosotros podemos ir un poco al spa. Nosotros podemos ir en el mejor lugar de descanso. Algunos no quieren quedarse en la casa de los demás porque dicen, como mi cama, no hay otra. Yo pagué mi cama $200,000 y cuando yo me acuesto a mi cama, aún masajes me hacen. Y yo no me quedo en tu casa. Yo voy a viajar toda la noche, pero me voy a ir en mi cama. ¿Por qué? Porque solo en mi cama encuentro descanso. Pero nosotros no encontramos descanso porque nosotros podemos saberlo, que aún en la mejor cama el sueño puede escaparse. Como yo la otra noche me tocó dormir en una cama que era mejor que la mía. Dormimos en la casa de un hermano y tenía una cama que era 10 veces mejor que la mía. Porque la mía es como la montaña rusa. Pero esta era un colchón muy bueno, un colchón caro. Y la almohada era mucho mejor que la mía. Porque mi almohada me hace torcicolo. ¿Cómo se le llama esto? Torcicolo. Tortícolis. Pero esta era de una cosa que te agarraba la forma de la cabeza. Y era espectacular. Pero había un gran problema. Había una lluvia terrible y yo dormía al lado de un portón que parecía que mi cama estaba afuera, no adentro. Y toda la noche se escuchaba porque veía agua de arriba y había unas botellas que se caían, rompían. Entonces yo me parecía que estaba sobre el colchón correcto, pero no estaba en el lugar correcto. No pude dormir. ¿Qué quiere decir? Que el colchón no te trae el descanso. El descanso te lo trae la presencia de Dios. Y cuando tú te encuentras en la presencia de Dios, tu alma verdaderamente descansa. El problema de muchos de nosotros hoy es
que no encontramos la presencia de Dios, no sentimos la presencia de Dios, se nos escapa la presencia de Dios. No que Dios no está, es que nosotros no lo percibimos. Una cosa es percibir la presencia de Dios y otra cosa es estar al lado de Dios y no percibirlo. Entonces muchos de nosotros no sabemos por qué no sentimos la presencia de Dios. Y yo estoy aquí hoy para decírselo. Estoy aquí para descubrir por qué no sentimos la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios traía el éxito y traía el fracaso en el pueblo de Israel. Otra palabra, hablando de la presencia de Dios, es la palabra Penim en hebreo, que significa rostro de Dios. Y después vamos a ver cuántas veces Dios habla con diferentes palabras, pero todas las palabras en la palabra de Dios quieren decir Dios mismo, su presencia y su rostro. Entonces hoy nosotros tenemos que entender la necesidad de cuidar la presencia de Dios. Porque si nosotros aprendemos a cuidar la presencia de Dios, la presencia de Dios nos dará el éxito en la vida. En la palabra de Dios, Moisés, Abraham, Josué y todos los hombres en la Biblia, cuando sabían cuidar la presencia de Dios, la presencia de Dios le daba el éxito en la vida. Cada vez que salían a pelear, la presencia de Dios era la fuerza de ellos. Y muchas veces no peleaban ellos, simplemente ellos tendrían que saber que Dios estaba con ellos y tendrían que hacer en modo de que Dios se quedara con ellos, porque muchos de ellos acá en la Biblia no le importaba o no se cuidaban o desobedecían y Dios no venía con ellos y ellos salían a pelear y se volvían derrumbados, se venían destruidos. ¿Por qué? Porque salían a pelear pero sin Dios. Aquí podemos leerlos, por ejemplo en Josué capítulo 7 versículo 12 dice: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyéis la anatema de en medio de vosotros. En el pueblo de Israel, en aquella época, Josué había recibido órdenes de parte de Dios que tendría que ir a pelear contra un pueblo. Pero había un cierto tipo que se llamaba Acán, que no le importaba lo que Dios había dicho. Era un hombre que no obedecía la palabra de Dios y había robado de lo que era de Dios. Entonces, por causa del robo y la desobediencia de la palabra de Dios, Dios dice: ahora van a salir, pero yo no voy a ir con ustedes. Y de caso que ellos salieron a pelear y volvieron destruidos. Salieron a pelear 30,000 hombres contra 3,000. Y estos 3,000 destruyeron el pueblo de Israel. Y Josué se golpeó al piso, se rompió la ropa y empezó a llorar diciendo: Señor, ¿por qué? ¿Cómo es que nosotros no pudimos vencer cuando tú me dijiste que tenemos que salir a pelear? Y Dios dice: por esto no van a poder hacer frente a sus enemigos, porque yo no voy a ir con ellos. La palabra de Dios nos enseña que si nosotros queremos tener éxito en la vida, si queremos que nuestro negocio prospera, si queremos que nuestros asuntos prosperan, si nosotros queremos que nuestro matrimonio va bien, si nosotros queremos que todo lo que nosotros planeamos, que sea negocio, que sea cualquier cosa sea en la vida, antes que todo tenemos que asegurarnos que la presencia de Dios estará con nosotros. Porque si la presencia de Dios no viene con nosotros, todo lo que estamos haciendo andará mal. Escuela, negocio, matrimonio, cualquier cosa sea, será determinado a fracasar. Así como el pueblo de Israel muchas veces fracasó. ¿Por qué? Porque la bendición de Jehová
está en su presencia. El gozo de Jehová está en su presencia. Tú puedes buscar la alegría y el gozo, puedes buscar la paz, puedes buscar la seguridad, puedes buscar todo lo que es necesario para vivir, pensando que adquiriendo bienes o teniendo éxito en la parte económica te traerá seguridad y paz. Pero no es así como dice la palabra. La palabra de Dios dice en Salmo 16, versículo 11, me mostrarás la senda de la vida y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Significa que es la presencia de Dios, es el Dios mismo, su rostro, su movida, todo lo que Él es la que te da la paz, es lo que te da el éxito. Mucha gente dice, para que yo tenga el negocio más próspero, me tengo que unir con el millonario más exitoso. Pero la palabra de Dios dice que no es con lo que tú te unes que te traerá el éxito. No es con la persona que tú te casarás, que tan bonita que sea o tan rica que sea, que traerás el éxito. No. El éxito en un matrimonio, en una casa, en una familia, en una iglesia, en un negocio, en una fábrica o en un gobierno. El éxito de un país no es tener un buen presidente, no es agarrar y votar y elegir el mejor gobernador. El éxito de un país, de un matrimonio, de un negocio es de tener la presencia de Dios. ¿Y cómo se tiene la presencia de Dios? Porque cuando tú sabes que la derrota es una consecuencia de que la presencia de Dios no te acompaña, cuando tú sabes que el éxito de algo es por causa de la presencia de Dios que te acompaña, vas a poder cuidar la presencia de Dios, porque te darás cuenta que no son los números que tú haces. Te darás cuenta que una iglesia puede querer avanzar, una iglesia puede querer orar, una iglesia puede ayunar, una iglesia puede ser de todo, pero hasta que una iglesia no cuida la presencia de Dios, una iglesia morirá. Un hombre que no cuide la presencia de Dios morirá. Una persona que no cuide la presencia de Dios se secará, así como una planta que no la regas con agua, se seca, porque la presencia de Dios hace rico el hombre. La presencia de Dios es la bendición de Dios. Y lo que hace rico el hombre no es el dinero, sino es la bendición de Jehová. Y la bendición de Jehová es la presencia de Dios. David entendió bien este concepto. David en un momento dijo, yo tengo una casa, pero la presencia de Dios está en otro lado. Yo quiero traer la presencia de Dios en mi ciudad, porque quiero que mi ciudad sea bendecida. ¿Por qué hoy a nosotros no nos va bien? ¿Por qué nosotros hoy no podemos sanarnos? ¿Por qué hoy nosotros no podemos crecer personalmente? ¿Por qué hoy nosotros el matrimonio no va bien? ¿Por qué hoy el negocio no nos va bien? ¿Por qué hoy la iglesia no crece? ¿Por qué hoy hay tantos problemas de acá y de allá? ¿Por qué? Porque hemos descuidado la cosa más importante, que es la presencia de Dios. Y si nosotros hoy nos damos cuenta que la bendición de Dios es su presencia, el éxito es su presencia, entonces nos vamos a enfocar a que su presencia sea traída a nosotros. Dice la palabra de Dios en Samuel, 2 de Samuel capítulo 6, del versículo 12 hasta el 15, dice, fue dado aviso al rey David, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. El arca de Dios representaba la presencia de Dios. El arca de Dios fue sobre cual la Shekinah se manifestaba, la presencia de Dios. El arca de Dios es el símbolo de la presencia de Dios.
Donde iba el arca de Dios, iba Dios. Porque Dios se manifestaba en esta arca. Porque en el arca de Dios estaba la palabra de Dios. Sobre el arca de Dios se mataba el becerro y se esparcía la sangre. Sobre el arca de Dios estaba el lugar que se le llamaba propiciatorio. Sobre este propiciatorio se versaba la sangre del becerro. Y sobre esta sangre se manifestaba la Shekinah y la gloria y la presencia de Dios. Entonces el arca de Dios representaba la gloria, el poder y la majestad del Dios invisible. Donde iba el arca, iba Dios. Y donde el arca estaba, se posicionaba Dios. Pero un día esta arca fue en un lugar incorrecto. Esta arca, que representaba la presencia de Dios, entró en un templo de un dios Dagón, el dios de los filisteos. Y esta arca no bendijo el lugar, sino que confrontó el lugar. Cada mañana que se levantaban, la estatua de Dagón había caído con el rostro frente al arca. Y cada mañana levantaban la estatua de Dagón. Y cada mañana la estatua, al otro día la encontraban al piso. Porque no hay Dios, no hay demonio, no hay problema, no hay necesidad que no se va a inclinar delante de la presencia de Dios. Amén. Y si tú cuidas la presencia de Dios, si tú haces todo lo posible que la presencia de Dios se quede en tu casa, entre tu matrimonio, en tu negocio, en tu hacienda, en todo lo que tú haces, en la iglesia, todo prospera. Y un día, esta arca que causaba tanto daño a los demonios, la agarraron, hicieron una ofrenda y se la enviaron a Israel, diciendo: la presencia de Dios nos molesta. Cuando hay presencia de Dios, los demonios se molestan. Cuando hay la presencia de Dios, empiezas a temblar, porque los demonios ahí adentro no pueden resistir. Cuando se manifiesta la presencia de Dios, todo lo malo empieza a salir. Cuando se manifiesta la presencia de Dios, las enfermedades no aguantan de estar en tu cuerpo. Cuando se manifiesta la presencia de Dios, todo lo oculto se saca en la luz. Cuando se manifiesta la presencia de Dios, todo lo injusto se empieza a corregir. Entonces la arca se fue y se fue el pueblo de Israel. Y dicen que no pudieron llevarla y la dejaron en la casa de este muchacho que se llama Obed-Edom. Y dice la Biblia: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa de la arca de Dios. El arca de Dios, la presencia de Dios, fue en una casa y esta casa honró la presencia de Dios. Esta casa reconoció que la presencia de Dios entró en una casa. Hay muchas familias que no reconocen la presencia de Dios en su hogar. Entonces viven en la manera carnal, mundano, como le gusta y como le da la gana. Entonces están pidiendo, están orando, están buscando, están implorando a cualquiera que sea para bendecir su casa, sin darse cuenta que no es por el ungir de tu casa que es bendecida, sin darte cuenta que no es porque echas sal, porque echas agua y andas buscando bendita agua de Israel. No es esto que bendice tu casa. Lo que bendice tu casa es porque tú reconoces la presencia de Dios que está en medio de ti y porque tú la honras. ¿Cómo se honra la presencia de Dios? Primero, tienes que reconocer que está en tu lugar. Segundo, tienes que cuidarte lo que ofende la presencia de Dios. Y estas personas supieron cuidar la presencia, y la presencia de Dios bendijo la casa a tal punto que llegó al oído del rey. Y dice: entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom
a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompetas. Esto fue la segunda vez que David probó llevar la arca en su casa. David tenía una mala experiencia sobre eso. Y hoy le voy a hablar sobre eso. Porque muchos de nosotros aquí queremos que la presencia de Dios está en nuestro hogar. Muchos de nosotros queremos que la presencia de Dios está con nosotros en la escuela, está con nosotros en la iglesia, está con nosotros en el lugar donde vivimos, nuestra casa, nuestro negocio. Pero no sabemos cuidar la presencia. David no obedeció la palabra de Dios. Quiso llevar el arca de esta casa en su casa. Quiso llevarla, pero no obedeciendo la palabra de Dios. En Levítico se dice que el arca de Jehová puede ser llevada solamente cuando 6 personas la agarran, la ponen sobre unos palos y la mueven así caminando. Pero David creía que su manera es más excelente de lo que la palabra de Dios decía. Entonces dice que él compró un carro nuevo. Él puso todo el carro brillante, puso oro, hizo muchas cosas hermosas, muchas cosas lindas que costaban mucho dinero. El único problema era que no era lo que Dios pedía. Entonces pusieron esta arca sobre un carro nuevo, sobre un bueyes que eran nuevos. Eran bueyes que no eran usados para trabajar. Eran bueyes que eran simplemente puestos para manejar el arca. Podemos decir que hasta un cierto punto una excelencia había de parte de David. Nosotros podemos inventarnos muchas cosas lindas para atraer la presencia de Dios. Nosotros podemos inventar muchas cosas hermosas para atraer la presencia de Dios. Pero Dios tiene una sola forma por su palabra para atraer su presencia. Y esto es darle a Él un corazón contrito y humillado. Un corazón limpio que no retiene amargura, que no tiene falta de perdón. Un corazón que desea y honra la presencia. Es lo que atira la presencia de Dios. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Eso es lo que es la figura de lo que estamos viendo con David. Y cuando el arca estuvo caminando con estos carros muy lindos, dice que las calles eran más o menos como la nuestra de acá. Entonces la caravana estaba haciendo así. Y había un hombre que tocó el arca porque el arca se iba a caer. Y entonces Dios fulminó a este hombre inmediatamente. Y ahí en el instante se secó. Y nosotros podemos decir, pero hola, si este hombre no quiso ayudar, si este hombre quiso ayudar para que el arca no cae, si este hombre hizo una cosa buena porque Dios lo mató. Número 1, el arca no se tenía que llevar en esta manera. Significa que nosotros no podemos llevar la presencia de Dios en nuestra casa, en nuestro negocio, en nuestra iglesia, como nos parezca a nosotros. Dios no está aquí porque yo tengo muchas luces. Dios no está aquí porque tengo muchos megáfonos, muchos sonidos bonitos. Dios no está porque yo he hecho el templo en una manera hermosa. Dios no está aquí porque yo me he visto de corbata. Dios no está aquí porque me compré la mejor versión de la Biblia. Dios no está aquí porque yo ofrendo mucho. Dios no está aquí porque yo hago todas las cosas en la excelente manera para que se ve. Dios está en medio de su pueblo. Cuando su pueblo tiene un corazón entregado a Él y lo busca en santidad, cuando lo busca con un corazón deseoso, cuando en su corazón sobre todo hay una
manifestación de pureza, una manifestación donde no hay pecado, un corazón entregado por completo a Dios, un corazón que se prepara, un corazón que cuida la presencia de Dios. Y segundo, Dios fulminó a este hombre porque a Dios no lo tenés que ayudar. Hay mucha gente aquí que quiere ayudar a Dios. Hay mucha gente aquí que quiere ayudar al Espíritu Santo. Espíritu Santo, tócame aquí, pero no me toques aquí. Yo me maravillo de gente que viene y dice, órame pastor, pero no me tumbas al piso, porque no quiero caer. Me dicen cómo tengo que hacer, le dicen a Dios, Señor, no me tiras al piso porque la verdad que tengo vergüenza. Conmigo, haga despacito, por favor. Nosotros muchas veces queremos guiar a Dios cómo hacer. Pero si nosotros queremos que su presencia venga sobre nosotros, si nosotros nos damos cuenta que sin su presencia no podemos hacer nada, tenemos que entregarnos por completo a Él y dejarlo a Él hacer todo lo que es necesario para bendecirnos. David se dio cuenta de que sin la presencia de Dios su casa no era completa. David se dio cuenta que sin la presencia de Dios su familia no era completa. David se dio cuenta que sin la presencia de Dios él no podía manejar el reino. Así como Moisés se dio cuenta que sin la presencia de Dios no podía guiar este pueblo. Hoy nosotros nos tenemos que dar cuenta. Cada uno de nosotros se tiene que dar cuenta que el peso que Dios permite que tú llevas hoy sobre tus espaldas, tú no puedes llevarlo si Dios no está contigo. Y tú tienes que decir como Moisés, Dios, si tú no vienes conmigo, yo no voy a ir a ningún lado. ¿Por qué? Porque tu presencia es que me da reposo. Tu presencia es que me da descanso. Tu presencia es que me da fuerza. Entonces, si su presencia es tan importante, ¿en qué forma yo puedo cuidar su presencia? ¿En qué forma yo puedo mantener que su presencia no se vaya? Hay muchas personas que no sienten la presencia de Dios y no saben cuál es la causa. ¿Cómo es que yo puedo sentir la presencia de Dios? Hay personas que a veces me dicen, pastor, yo no siento la presencia de Dios. Y hay otros predicadores que dicen, vengan más adelante porque aquí se siente la presencia de Dios, ahí atrás no se siente. No es así como funciona. Dios no está limitado por lugares, porque Dios es omnisciente. El poder de Dios no se limita porque aquí hay más, porque cerca del púlpito hay más poder y atrás no hay poder. No, Dios es ilimitado. Lo que limita a Dios son nuestros pecados. Son los pecados en nosotros que limitan la presencia de Dios. Esto lo podemos leer en Isaías capítulo 59 versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no huir. La palabra rostro es la palabra que estamos hablando. Que los pecados se han impuesto entre mí y Dios, y mis pecados han ocultado su presencia. Y muchas veces yo quiero sentir la presencia de Dios, pero hay pecado en mi vida. El pecado oculto, el pecado que no conozco, o el pecado que conozco y lo sigo haciendo. Entonces yo quiero sentir la presencia de Dios, pero no la puedo sentir porque mis pecados esconden el rostro de Dios. Y aunque Dios quiere bendecirme, no me puede bendecir. ¿Por qué? Porque mis pecados están delante de Él. Adán y Eva en el jardín de Edén, dice que cuando Eva agarró del fruto y se lo dio a su marido, inmediatamente tuvieron conciencia de que eran desnudos. Inmediatamente se taparon con unas hojas.
y se escondieron, dice la Biblia de Dios. Se escondieron por causa del pecado. El pecado entró e interrumpió la comunión, interrumpió la relación que Adán y Eva tenían con Dios. Dice la Biblia que cada tardecita Dios caminaba con Adán y con Eva en el jardín, paseaba con ellos. Su rostro no era oculto de ellos. Su presencia le envolvía como un manto. Ellos hablaban con Dios. Ellos estaban siempre en su presencia, disfrutando esta alegría, este gozo, esta paz, este descanso que Dios da en su presencia. Cada vez que Dios caminaba con Adán y con Eva, ellos estaban despreocupados de todo. ¿Por qué? Porque todavía el pecado, con las preocupaciones, con las ansiedades, no había llegado en el corazón del hombre. Todavía no conocía lo que significa el sudor de su frente. Todavía no conocía lo que significa que la tierra le hace salir espinas. Todavía no conocían los animales que picaban con su veneno. Todo era bonito. ¿Por qué? Porque ellos estaban constantemente en su presencia. Pero un día, por causa del pecado, un día porque permitieron el error entrar en sus vidas, dice la Biblia que cuando Dios se le apareció a una tardecita, diciendo: Adán, ¿dónde estás? Porque es el tiempo de que estamos juntos, de caminar por la tardecita y tomar nuestro mate. Dice la Biblia que Adán y Eva se habían escondido de Dios. Y Dios le dijo: ¿por qué se escondieron? ¿Quién les dijo que están desnudos? Entonces empezó la escena de que Adán dijo: mira que Eva fue y y Dios dijo: bueno, Eva así y tú así, la serpiente así. Pero ¿qué es lo que estoy enseñando aquí? Que si nosotros queremos atraer la presencia de Dios, si no hemos dado cuenta que la presencia de Dios es lo que necesitamos más que nunca para que nuestra vida crece, para que nuestra familia tenga unidad y paz, para que nuestra iglesia tenga unidad y paz, para que la iglesia crece unánime, para que haya amor genuino, para que nuestra unidad no sea palabra, sino experiencia diaria, para que todo lo que nosotros anhelamos puede empezar a suceder en nuestras vidas, para que las bendiciones que Dios promete en su palabra caen como una lluvia fresca. Todo esto es consecuencia de su divina presencia que sea conmigo todos los días. Entonces, para que yo pueda contener su presencia, no tiene que vivir pecado en mi vida, porque es el pecado que oculta la presencia de Dios, es el pecado que oculta el rostro de Dios. A veces hay ansiedad, a veces hay depresión, a veces hay melancolía, a veces hay inseguridad, a veces hay incertidumbre, hay dudas que asaltan nuestras vidas. A veces, así como Moisés, podemos decir: Señor, no aguanto más. Señor, lo que tengo que llevar es muy grande. Mis amigos no me quieren, mis amigos me insultan, nadie me ama. Todas las personas que están conmigo, nadie me mira, nadie me quiere, nadie quiere estar conmigo. El negocio que estoy tratando de hacer no sale. Estoy haciendo todo lo correcto, pero no me sale, Señor. Y quizá tú ya no das más. Quizá estás en la depresión, en la inseguridad, estás atravesando una ansiedad, una preocupación de que las cosas no te van bien. Déjame decirte que Dios no te va a reprochar. Déjame decirte que Dios es un Padre que no te va a hablar negativamente, no te va a echar de su presencia solo porque estás teniendo un momento difícil en tu vida. Un día, Moisés, en Números capítulo 10, se acercó a Dios y le dijo: Señor, yo no doy más. Y Dios le dijo:
no le empezó a reprochar diciendo, pero ¿cómo me estás diciendo eso? Pero no estoy contigo, pero no te he dado fe, pero no te he dado la vara, pero ¿qué estás hablando? Dios no le dijo así. Dios simplemente le dijo, está bien, reúneme 70 ancianos y el espíritu que está sobre ti le voy a sacar y lo voy a poner sobre ellos y ellos van a llevar el peso contigo. Si hoy te encontrás en una situación de agobiamiento, si hoy te encontrás en una situación de depresión, donde el peso que estás llevando es demasiado, donde tus proyectos de la vida son demasiado grandes y quizás muchas personas en torno a ti, por eso tus padres no te entienden y no creen que tú puedes llegar a tener lo que tu corazón anhela, lo que tu corazón desea. Quizás no te ves a ti en la felicidad que quisiera verte. Y quizás no llegas a comprender ni la situación que estás viviendo. Y decís, es demasiado grande esto lo que Dios permitió. Dios no te va a juzgar. Dios no te va a reprochar. Dios como un padre va a decir, está bien, porque yo sé lo que estás viviendo. Voy a agarrar el espíritu que está sobre el pastor y lo voy a poner sobre ti. Y te voy a ayudar de que tú llevas esta carga. Porque Dios es un padre. Dios sabe que cuando tú cuidas la presencia de Dios, todo te saldrá bien. Pero cuando tú no cuidas la presencia de Dios, nada te saldrá bien. David era un hombre que cuidaba la presencia de Dios. David era un hombre que daba la excelencia para Dios. La próxima vez cuando David no pudo llevar el arca, dijo, ahora voy a hacer lo que la palabra de Dios dice. Ahora voy a purificarme. Voy a hacer todo lo correcto. Y David dice que danzó y fue alegre porque David daba la excelencia para Dios. Cuando nosotros estamos en la iglesia, los que predican, los que sirven, los que están en la cocina, los que están en la puerta, los que limpian la iglesia, los que cantan, todos tienen que dar la excelencia para Dios. ¿Qué significa la excelencia? Si tienes que predicar, tienes que estudiar. Si tienes que cantar, tienes que estudiar. Si tienes que hacer tal cosa, tienes que ir a estudiar. Todo lo que nosotros estamos haciendo es para mejor. Nosotros tenemos que darle la excelencia a Dios. Y David lo sabía. Y cuando David pecó, le fue difícil, porque ya no sentía la presencia de Dios. En el Salmo 51, versículo 11, dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. No me eches delante de ti. En otra versión dice, no quites tu presencia de mí. Porque David había pecado y David sabía que cuando la presencia de Dios se lontanaba de él, nada le iba bien. Y yo quisiera terminar aquí este mensaje diciéndole dos simples palabras. Si tú quieres que tu familia está en paz, si tú quieres que tu negocio que estás aprendiendo ahora o ya lo tienes, quieres que siga siendo bien desarrollándose, sobre todas las cosas, está bueno mirar números, pero sobre todas las cosas, tienes que permitir que la presencia de Dios mora en tu empresa, en tu familia, porque donde está la presencia de Dios, hay plenitud de gozo. ¿Quieres contraer un matrimonio? ¿Quieres encontrar una persona? Reasegúrate que es Dios que te le ha dicho. Asegúrate que Dios está contigo. Asegúrate que su presencia camina con él. Elías el profeta era tan seguro de estar en la presencia de Dios que cuando vinieron 50 hombres ni siquiera se preocupó. Vinieron con hachas, vinieron con espada, vinieron con caballos para agarrarlo. Y él dijo una simple palabra: si yo soy un hombre de Dios, porque le dijeron, tú eres un hombre de Dios, venga aquí. Y él dijo, si yo soy un hombre de Dios. ¿Qué quiere decir? Un hombre que vive en la presencia de Dios. Porque Elías muchas veces dijo, en cuya presencia estoy. Jehová, en cuya presencia estoy. Dijo, si yo soy un hombre de Dios, que caiga el fuego y le consuma a ustedes. ¡Pam! El fuego, 50 personas quemados a rostro. Vinieron otros 50. Digo, si tú eres un hombre de Dios, baje. Si yo soy un hombre de Dios,
Jehová en cuya presencia estoy, que baja fuego y que le quema a ustedes. Y otros 50 personas quemados. Ya tenemos 100 personas, 100 tumbas. Y llegan otros 50, pero ya este jefe ya era una persona inteligente. Vino, se postró de rodillas, se inclinó y dijo, con mucha humildad vengo, reconozco que tú eres un hombre, por favor, venga con nosotros. Dijo, ahí está bien, ahí voy. Cuando tú sabes humillar tu corazón, cuando tú sabes reconocer a Dios, cuando tú quieres algo en la vida y le das lugar a Dios para que Dios tome el control de tu vida, para que su presencia venga contigo, pero esto te tienes que preocupar tú. Porque Dios no venga en tu vida y mira, yo te quiero controlar a ti, yo te quiero, tu matrimonio me gusta y yo voy a estar con ustedes. Y yo te se pelea, no se preocupe, que yo los arreglo. No es así como funciona. Dios dijo, si usted se perdone, yo moro en medio de ustedes. Si usted no se perdone, yo estoy ahí, pero no les puedo ayudar. Si usted me da lugar a mí, su negocio va bien. Si usted no me da lugar a mí, la economía se va para abajo. Usted puede diezmar en todo lo que, en la carne que compra, todo lo que hace, puede sacarlo diezmo. Pero si usted no cuida la presencia de Dios, se le va todo para abajo. Pero cuando nosotros nos preocupamos a cuidar la presencia de Dios, hay plenitud de gozo. ¿Y cómo cuidas la presencia de Dios? Cuidando tu vida, no pecar, viviendo en santidad. ¿Cómo se vive en santidad? ¿Cómo se cuida de no pecar? Teniendo siempre conciencia que vivís con Dios. Lees tu palabra, aprendes sus caminos. No es conocer el poder de Dios, que es lo importante en la vida, sino conocer sus caminos. Versículo 13, en Éxodo capítulo 33, Moisés pregunta a Dios, Señor, si yo he encontrado gracia delante de ti, si tú me dices que yo te gusto a ti, y yo soy tu hijo, entonces quiero conocer tus caminos, porque yo sé que tú eres poderoso. Ya me mostraste tu poder, pero yo quiero conocer tus caminos. Y para conocer tus caminos es leer la Biblia, tener un tiempo de oración todos los días, tener una actitud de oración 24 horas 7. Esto significa siempre tener presente Jehová, Dios, el Señor Jesucristo, que está conmigo. Esto me va a ayudar a que no me meta en cosas que no me tengo que meter. Esto me va a ayudar a mí a que no sea el cavernícola que estoy hasta ahora. Esto me va a ayudar a mí a que no haga las cosas como siempre estoy haciendo. Esto me va a ayudar a no tener los pensamientos que estoy teniendo. Y cuidándome a no pecar, me estoy asegurando que Dios estará conmigo, que Dios me bendecirá y que Dios me ayudará. Dios estaba con el pueblo, guiándolo como columna de fuego en la noche. Lo veían, disfrutaban su presencia. De día, Dios con una columna de nube, protegiéndole del sol. Lo veían, lo disfrutaban. Y en este mismo día cayeron 35,000 personas por desobediencia a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios puede estar contigo, que Dios está aquí, está allá en tu negocio, pero si tú no cuidas la presencia, los errores se pagan, los errores tienen consecuencias. La persona sabia es la que permite que la presencia de Dios se desarrolle en su vida. Entonces, si hay algo en tu vida que tienes que limpiar, límpialo. Si hay algo que obstaculiza a Dios, límpialo. Si hay un pecado que está entre tú y Dios, límpialo para que su rostro pueda resplandecer sobre ti. Porque la palabra de Dios dice que David pecó y la presencia de Dios se nos escondió. La palabra de Dios dice en Isaías que son los pecados quienes esconden el rostro de Dios. Entonces, si hay algo en nuestra vida que tiene que ser quitada, tiene que ser quitada hoy. Si hay algo que perturba la presencia de Dios, hay que pagar cualquier precio para que la presencia de Dios esté con nosotros. Amén. Amén.